Vale. Como digo, artículos 249 y siguientes, sobre todo 249 y 250, hay que, yo no sé si memorizarlos, pero sí tenerlos muy claritos, ¿vale? Los 10 o 12 puntos que me dan, hay que Sí. tenerlos muy claros para esas preguntitas que me pueden poner. En gestión siempre cae una o dos preguntas de Y ámbito de juicios y hay que tenerlo un poco fresquito, ¿vale? A lo mejor pensando en los aprendérmelo prácticos, sobre todo. y también en los prácticos que hay preguntas de esas, de qué tipo de juicio será este o cuestiones así, ¿vale? Bueno, y además son cositas que en el juzgado vamos muy a tiro hecho, vamos con prisa y no llegamos a estudiarnos las cosas, sino, oye, ¿esto te suena, fulanito? ¿Este qué juicio era? ¿Esto va por aquí? Mira lo que me pide aquí. Es un poco más práctico todo, ¿vale? Más rápido y no nos da tiempo. Miren, cualquiera que sea la cuantía, me pida 1 euro, me pida 100.000, me da igual. Si está en alguna de estas materias, vamos a escoger directamente para poner la demanda el juicio ordinario. Lo que le pediremos al tribunal es que inicie un procedimiento de juicio ordinario. Cuando se trate de que estoy discutiendo derechos honoríficos, la propia palabra lo dice, discutiré alguna cuestión de derechos honoríficos del demandante. Cuando me oigan decir demandante o actor, estamos diciendo lo mismo, el que en ejercicio de una acción, la que sea, va a interponer una demanda ante un tribunal. ¿Vale? Acción es lo que la ley dice que yo tengo derecho a hacer. Usted puede reclamar, usted puede pedir esto, pedir el otro. Ya, yo materializo mi derecho ante el tribunal mediante una acción. Y demanda es la forma que lleva el ejercicio de esa acción. Yo al tribunal le presento un papel o varios folios que constituyen una demanda. Tendrá una forma, artículo 399 y siguientes, y la veremos. Ese escrito iniciador del procedimiento se llama demanda, ¿vale? Actor, demandante, pues es lo mismo, son sinónimos, ¿vale? Derechos honoríficos de la persona, vamos al ámbito del juicio ordinario. Cuando tengamos que proteger el derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, cualquier ejemplo de famoseo, demandas unos contra otros, de programas de algunos canales de televisión que ustedes vean, está al cabo de la calle, ¿vale? Esas demandas donde se reclaman además indemnizaciones millonarias por haber vulnerado la intimidad, que por otro lado está en revistas del corazón ahí expuestas sin problema, todas esas pueden ser. Y también cuando se considere vulnerado algún otro derecho fundamental, ojo, excepto el derecho de rectificación, que va a ir por otro cauce, ¿vale? En estos procedimientos elegiremos siempre juicio ordinario y lo que haremos será darle paso siempre al Ministerio Fiscal, puesto que estamos hablando de derechos fundamentales y su vulneración, y la ley lo que nos dice en este punto es que estas demandas, las de honor, intimidad y propia imagen, o algún otro derecho fundamental que se pueda considerar vulnerado, tendrán carácter preferente. ¿Qué significa carácter preferente a efectos prácticos en un juzgado? ¿Quién me lo sabría explicar? Lo dejo ahí preguntadito a ver qué significa el carácter preferente o en qué se traduce en la práctica en un juzgado. Si me entra una demanda de derecho al honor o de vulneración de la propia imagen, etcétera, el carácter preferente este que nos dice la ley, ¿qué significa? Bueno, en tercer lugar, también se escogerá el ámbito del juicio ordinario para cuestiones relativas a impugnación de acuerdos sociales de entidades mercantiles, ¿vale? Estos órganos que dirigen las empresas, consejo de administración, cualquier otra forma que tenga, asamblea o juntas, como se quiera llamar, de cualquier empresa, o incluso cuando lo llaman órganos colegiados, hablamos de eso, del consejo de administración. Esos acuerdos que se toman por distintas mayorías, reuniones que se realizan, las formas que ellos tengan en sus estatutos, cuando se impugnen. Desde que se trate de esta materia, cuando el objeto de la demanda sea ese, nos vamos al juicio ordinario. Demandas en materia de estos dos articulitos, 4 artículos en realidad, tenemos artículos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, Propiedad Industrial, etcétera, etcétera. Estas dos leyes, el Tratado de la Comunidad Europea sí nos entra, un poquito más en el tema de la Unión Europea, la otra ley para nada, pero no se compliquen, se trata de dos articulitos en los que se prohíbe cualquier práctica relacionada pues con vulneración del mercado común europeo, normas de monopolio, oligopolio, algún tipo de acuerdo entre empresas internacionales para vulnerar la libre competencia,
Y por otro lado, el artículo 82 del Tratado de la Unión y el 2 también recoge otros tipos no voy a decir fraudes, pero sí de comportamientos mercantiles que aprovechen una posición dominante, se llama. Pues supongamos que, pues yo qué sé, la cerveza tropical tiene una posición muy desmarcada en la provincia y comienza pues prácticas de subida o de bajada de precios desleales, pues ese sería el asunto. O Coca-Cola o Pepsi, alguna macroempresa que intente alguna de estas prácticas que supongan un abuso de la posición dominante. Esos son los dos tipos de procedimientos en los que si nosotros queremos alegar esa competencia desleal o defensa de la libre competencia, acudiremos a un juicio ordinario. ¿Vale? El único salvamento, la única excepción que hacemos es si solamente reclamamos cantidad. Es decir, por esta falta de competencia, por este abuso de posición dominante, yo reclamo una cantidad. ¿Vale? No simplemente reclamo que se declare que ha habido esa falta de competencia o esos asuntos, sino que pido una reclamación de cantidad exclusivamente. Entonces ahí ya tendré que ver si la cuantía alcanza la de juicio ordinario o no la alcanza, ¿vale? El artículo al final lo que hace también es dejar al margen la llamada acción de cesación. Quiere decir que yo lo que intento pedirle al tribunal no es que declare uno de estos fraudes, vamos a llamarlo, aunque no son fraudes, uno de estos comportamientos lesivos para la competencia o para aprovechándose de una posición dominante. Tampoco es solo una reclamación de cantidad a la empresa, sino que lo que le estoy pidiendo es una medida de protección, es decir, que esa empresa deje de realizar esos comportamientos en defensa de los consumidores y usuarios, ¿vale? Porque además está recibiendo determinada publicidad que es la que supone vulnerar esa libre competencia o ese abuso de posición dominante. Lo que le pido al tribunal es que tome medidas y proteja a los consumidores, ¿vale? Entonces, ahí también tendré que aplicar pues lo que me dice para el juicio verbal, ¿vale? Nos lo va a decir el 250.1. Esas dos excepciones y todo lo demás a juicio ordinario. En el punto quinto, también sin entrar en muchas cuestiones, hay una ley entera que regula las condiciones generales de contratación. Sabemos lo que es una condición general de contratación cuando nosotros nos compramos un móvil o contratamos la luz o incluso solicitamos un préstamo y firmamos un contrato. ¿Verdad que ese contrato ya me viene escrito y hay una parte ahí que pone condiciones generales de contratación y yo solamente las firmo? ¿Verdad? Porque son cuestiones que vienen ya impuestas por una de las partes, vienen impuestas pues por la compañía de teléfonos que me da a firmar, lo tengo que comprar así, la empresa de luz también me contrata el servicio de esta manera y luego el contrato pues ya tendrá una serie de cositas que yo pueda negociar, el domicilio lo pongo aquí, la cuenta quiero pagar de esta manera, vale, pues hay una ley que regula qué pueden ser condiciones generales de contratación, qué se consideran condiciones generales de contratación y, en ese caso, qué derechos se tienen que proteger. Está muy de moda las cláusulas suelo en los contratos de hipoteca. Hemos visto todo lo que ha venido pasando con eso. Pues bueno, eso se sacó de condiciones generales, se consideró que eso no se podía imponer unilateralmente por un banco y además que era abusivo, ¿vale? O sea que fue un doble varapalo en ese sentido. Bueno, pues quitando esa ley que no tenemos nosotros que saberlas, todas esas reclamaciones frente a esas condiciones generales de contratación van por juicio ordinario. También dejamos al margen, que iría por el 250.12 del artículo siguiente, cuando lo que pidamos sean medidas de protección mediante pedirle al tribunal que cese en ese ejercicio de contratos con cláusulas generales o con condiciones de contratación que no son legales, vamos a decir así. ¿Vale? Le pido que dejen de emitirlos. Bien, llegamos a cuestiones más... Perdona, Fran, es importante que se tienen que estudiar bien las demandas que van por el ordinario. ¿Por qué? Porque en las preguntas que le ponen en el examen, he visto preguntas de exámenes de años anteriores respecto a este artículo, el 249, por ejemplo, que les van a poner ¿qué demanda se interpone para un... Pues, por ejemplo, les voy a leer la pregunta.
Dice, según la ley de enjuiciamiento civil, indicar qué acción de la siguiente se tramita por el juicio ordinario. Entre las alternativas tienen 3 alternativas que son del juicio verbal y una alternativa del ordinario. O sea, tienen que tener clarísimo de qué conoce el juicio verbal y de qué conoce el juicio ordinario. ¿Por qué? Porque en las alternativas siempre les van a meter hasta competencias del monitorio. O sea, que tengan cuidado con eso. O sea, fíjense bien siempre en los apartaditos. Como les dijo Ana, Fran antes, el 249 y el que viene son primordiales, vamos. Eso sí. Y la forma fácil de aprendérselo es que las materias son bastante específicas, ¿vale? Menos estas que vamos a ver, que son ya más de arrendamientos o de cuestión de comunidad de propietarios. Las demás son cuestiones que no solemos ver. Bueno, sí se suelen ver porque ordinarios tenemos bastante, pero son curiosas, son curiosidades, ¿vale? Las leyes. Nos lo podemos aprender de esa manera. Vale, hemos visto condiciones generales de contratación. Sí, me quedaba una preguntita, no sé si alguien lo contestó. En la práctica, ¿qué significa el carácter preferente de estos procedimientos de defensa del honor, intimidad y propia imagen? Pues miren, básicamente en un juzgado tenemos la obligación de tramitar los procedimientos en función, nos van entrando con su registro, ¿verdad? Ahí, salvo que tengamos algún tipo de medida acordada por el letrado o algún tipo de historia por inspección, etcétera, etcétera, nos ajustamos a la ley y según se vayan tramitando iremos poniendo los distintos trámites de fechas de juicio, etcétera, etcétera. Salvo que los procedimientos por ley nos vengan ya diciendo que son preferentes. En penal tenemos un asunto muy, muy claro donde se ve este significado, que es cuando hay una violencia de género y la señora ha pedido una orden o una medida cautelar. Eso, por propia ley, es urgente, se tramita con carácter preferente a los demás procedimientos. En civil también va a significar eso. Tramitaremos antes los procedimientos de vulneración o en los que se pida tutela del honor, intimidad y propia imagen antes que el resto. ¿Vale? Y así nos encontraremos a lo largo de la ley, tanto en los declarativos como en los especiales, algunos procedimientos en los que la propia ley nos dice su carácter preferente, ¿vale? En la práctica será eso, se tramitará con anterioridad a otros, aunque hubieran entrado, por así decirlo, se hubieran registrado antes en el procedimiento. Esta preguntita se la encontrarán en la plataforma, quédense con la coletillita esa. El carácter preferente. La demanda se tramitará con carácter preferente. Y Vicente, a lo que me estabas diciendo, dice... ¿Puedes decir las opciones que pusieron en ese examen? Te leo la pregunta. Según, a ver si es esta, SEO. Sí. Según la ley de enjuiciamiento civil, indicar qué acciones de las siguientes se tramitan por el juicio ordinario. Las que pretendan que el tribunal resuelva con carácter sumario la demolición o derribo de obra, edificio, árbol, columna o cualquier otro objeto análogo en estado de ruina y que amenace causar daños a quien demande. Las que ejerciten una acción de retracto de cualquier tipo. Esa es la correcta, que es la que viene ahora en el punto 7. Pero aquí hay una alternativa que la verán ahora también en el punto 2 del 249, que es muy bonita, que dice, las demandas cuya cuantía no exceda de 6.000 euros. Ahí vamos a ir ahora. Ya, cuando ahora lo van a ver y a ver si se dan cuenta por qué está mal esta alternativa. Y donde tenemos la trampa, sí. Sí. Y las que pretendan la plena recuperación de la plena posesión de la finca rústica urbana cedida en precario por el dueño y usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca. Bien. O sea, que la correcta es la que ejerce un retrato de cualquier tipo, que no sé si ya la viste, Fran. No, es la que nos llega. Bueno, voy a explicar un poquito del arrendamiento. Es un poco para que vean el sistema de preguntas que hay respecto a esto que estamos viendo. Efectivamente. Vale. Bueno, hemos visto lo de las condiciones generales de contratación, salvo que se trate de una acción de cesación del que pare en la empresa que sea. Bien, y el punto número 6 nos habla de cuestiones relativas y nos habla además de cualesquiera asuntos relativos a arrendamientos de todo tipo, bien de un piso urbano o de una finca rústica, ¿vale? Bienes inmuebles que yo tenga en arrendamiento, alquiler. Y nos establece una pregunta de examen, salvo que las coletillas famosas que decimos, se trate de reclamación de rentas, cantidades debidas por el arrendatario
o también que se trate del famoso procedimiento que tenemos salpicado por toda la ley, desahucio por falta de pago o extinción del plazo de la renta arrendaticia. Deja en manos del juicio verbal los desahucios por falta de pago, en general, falta de pago, extinción de la duración del contrato. Aquí donde pone falta de pago, también tenemos que añadir las cantidades análogas, ¿vale? Cuando nosotros alquilamos un piso tenemos la renta, no se ha pagado la renta, pero también tenemos otros conceptos que ya por jurisprudencia los tribunales han dicho que son análogos al pago de la renta, como si fueran renta, la luz, el agua, internet, otros servicios que tengamos nosotros por contrato, la obligación de pagarle al dueño del piso, pues eso también entraría ahí, ¿vale? Y la extinción del plazo puede ser legal, porque por ley el mecanismo de transcurso de plazos y prórrogas ya ha terminado, o contractual porque hemos fijado una duración y un fin al contrato de arrendamiento. Ojo con esas cosas porque hay contratos sujetos a ley, ¿verdad?, de arrendamientos urbanos, y hay prórrogas que en ocasiones se pueden reducir o no aplicar, ¿vale? Y sobre todo con las últimas modificaciones que ha habido, aunque eso es a nivel conocerlo, no porque nos vaya a entrar en la OPU, ¿vale? Bueno, pues todo lo demás que tenga que ver con los arrendamientos, cuestiones del contrato, excepto estas que hemos hablado, reclamación de rentas, van a ir por juicio ordinario. Esta en concreto, la reclamación de rentas y el desahucio por falta de pago, lo mandaremos al ámbito del juicio verbal. Bien, la acción de retracto. Nosotros, en general, mandaremos el retracto a un juicio ordinario. ¿Qué es la acción de retracto? Siempre la tenemos que vincular porque se estudia así, son derechos que muchas veces son complementarios. El tanteo y el retracto son dos derechos que afectan pues a determinado bien, normalmente bienes inmuebles o algún tipo de pacto o convenio que yo tenga con una persona por la cual yo le dé un derecho de tanteo o de retracto y que le confiere a esa persona ese derecho a venir cuando se transmita la propiedad de, vamos a suponer, un inmueble, pues venir o bien a tantear, que es el derecho de tanteo, significa que antes de vender, ojo con esto, antes de vender, le tengo que comunicar a esa persona a la que yo le he dado derecho que voy a vender en tal precio esa finca. ¿Por qué? Porque si quiere puede a lo mejor comprar o tiene un derecho preferente a comprar, ¿vale? Esto en ocasiones ocurre porque las partes lo pactan así, porque yo llego a un acuerdo por lo que sea, y en ocasiones porque lo establece la ley, ¿vale? Que haya que darle pues a colindantes, a vecinos, etcétera, conocimiento, ese tanteo. Oye, a ver qué es lo que vas a venderlo y en cuánto lo vendes en esto. Me interesa, tengo derecho preferente, ¿vale? Y el retracto es la otra cara de la moneda. Cuando el tanteo no se ha ejercido o cuando por ley tengo derecho de retracto, después de que se haya vendido, tengo derecho a retrotraer esa compraventa, las actuaciones, al momento original, porque tengo derecho preferente a adquirirlo, ¿vale? Entonces, interpongo ese juicio ordinario para que esa compraventa pues se declare nula o se deje sin efecto y en ejercicio de mi derecho de retracto yo pueda, con mi derecho preferente de compra, adquirir ese inmueble, ¿vale? ¿Se entienden los dos, cómo juegan estos dos derechos, el tanteo y el retracto? Unas veces es pues, simplemente porque yo lo concedo a otra persona, por los motivos que sea, es un convenio o un pacto libre que hacemos entre partes, y otras veces viene dado por ley, pues en esos casos de fincas colindantes, algunos vecinos, etcétera, en los que existe tanto el tanteo como el retracto, pero porque viene dado por ley, ¿vale? Cualquier cuestión que yo ejercite en este momento, juicio ordinario, por lo tanto, ámbito del juicio declarativo ordinario. Por último, la octava de las materias que van por juicio ordinario siempre, las cuestiones relativas a juntas de propietarios basadas en la ley de propiedad horizontal. Les hemos puesto aquí la ley cuál es. Esta seguro que se la conocen mejor que nosotros, todos los que vivan en Santa Comunidad, esta nuestra comunidad, habrán ido a las juntas, habrán discutido, se habrán reído, habrán hecho derramas, ¿verdad? Todas estas cuestiones, las zonas comunes y los monitorios de comunidad de propietarios para los que estemos en los juzgados. Pues todas esas cositas. Lo que se refiere a las acciones de las juntas de propietarios, que yo las impugne o que haya alguna ilegalidad ahí, impugne algún acta, etcétera, etcétera.
a juicio ordinario. Y la coletilla que hay que aprenderse en este caso, salvo que se trate de reclamaciones de cantidad. Y nos dice en una frase muy abierta, dice, en cuyo caso se tramitarán por el procedimiento que corresponda. Aquí, obviamente, tiene que ver la cuantía. ¿Por qué? Porque podemos ir desde un monitorio hasta un juicio ordinario, hasta un juicio verbal, ¿vale? Por razón de cuantía iremos al procedimiento de que se trate si solamente estamos reclamando bien a la Junta de Propietarios, bien a algunos vecinos, bien a un tercero con ocasión de algo basado en la ley de propiedad horizontal. Todas esas posibilidades existen, se dan en los juzgados, son bastante comunes y bueno, habiendo administradores por medio, vecinos y vecinas que están muy involucrados, vamos a decir, en la Junta de Propietarios, pues esta litigiosidad es enorme, ¿vale? Bueno, dichas todas esas materias, elegimos juicio ordinario por razón de la materia, hemos ido viendo una a una las materias, nos queda el segundo de los criterios. Cuando no haya por razón de la materia, nos tendremos que remitir a la razón por razón de la cuantía. Es el punto segundo del artículo del 248. Se decidirán en juicio ordinario las demandas cuya cuantía exceda de 6.000 euros. 6.000 euros es la cantidad o la cuantía que está marcada. No siempre va a coincidir cantidad con cuantía, ahora lo veremos, ¿vale? Y le añade algo que no hay que olvidar también, que son las de cuantía indeterminada, aquellas demandas cuyo interés económico no pueda calcularse. El abogado que hace la demanda dice, coño, ¿y cuánto vale mi petición si le estoy pidiendo determinada prestación que no sé cómo se valora o ni siquiera aproximadamente o en alguna norma? No tengo forma de poner cuánto vale lo que le estoy pidiendo al tribunal. Cuantía indeterminada. Todas las demandas de cuantía indeterminada van por juicio ordinario. ¿Por qué? Porque lo pone este punto que estamos viendo. ¿Vale? Por lo tanto... Y quédense con eso, Fran. Quédense sí, con lo de exceda de 6.000 euros. ¿Por qué? Porque en un práctico nos van a poner 6.000 euros y nos vamos a ir a seca. 6.000 euros a seca no es un ordinario. Un ordinario. ¿Vale? Tienes que exceder 6.001. De las primeras preguntas que se hacen cuando uno empieza a estudiar la oposición es este artículo. Si la demanda es 6.000 euros, la cuantía será juicio ordinario, juicio verbal, juicio monitorio, ninguna es correcta. Esa es la pregunta tipo que nos vamos a encontrar. Y la trampa está en que aquí no tiene que pasar, tiene que ser 6.001 y para adelante. En la pregunta que les leí antes, una de las alternativas ponía la demanda cuya cuantía no exceda de 6.000 euros. O sea, claro, le habían puesto aquí un no. Si vamos haciendo el test, lo que siempre les digo, no lo hagan de forma mecánica, sino hagan el test pensando, leyendo la pregunta bien, tal cual. ¿Por qué? Porque si tú haces el test de forma mecánica y ves la demanda cuya cuantía no exceda de 6.000 euros, la otra pregunta, claro, ya te has cargado el no ese y te ha fundido la pregunta. O sea, tienen que ir en el examen con tranquilidad y haciéndolo bien, pero ahora que están en fase de entrenamiento, pues dándose cuenta de todos esos detalles, ¿sabes? Cuando cometen el error, saber que cometieron el error por eso. Yo siempre les recomiendo que hagan el test por segunda vez, pues si puede ser media hora después, pues muchísimo mejor. Y si puede ser después de hacerlo, pues mejor todavía. ¿Por qué? Porque de los errores todos que hemos cometido, si los trabajamos bien, esos ya cuando nos lo vuelvan a poner, no los vamos a fallar, seguro. Correcto. Bueno, tampoco se olviden de esto, de no se pueda calcular, sea imposible de calcular incluso de modo relativo, o sea, ni siquiera de modo relativo, porque ahora más adelante veremos que hay una posibilidad de poner la cuantía no exacta, pero sí de modo relativo, que se pueda calcular. Luego lo vemos, ¿vale? En esa parte. Vámonos al 250, que utiliza la misma estructura. Primero nos va a decir, por razón de la materia, qué demandas van a ir por juicio verbal y luego, en otro puntito aparte, cuál es la cuantía. Cuando no vayan por razón de la materia, hasta qué cuantía es un verbal y en qué momento pasa a juicio ordinario. Habiendo visto que aquí tiene que pasar de 6.000, pues ya no podemos imaginar hasta dónde va a llegar el verbal, ¿verdad? Lo pregunto ya, ¿hasta cuál es la cuantía máxima de un juicio verbal? ¿Cuál es la cuantía máxima de un juicio verbal? A ver quién se atreve a
a lanzarse a la piscina. Bueno, pues vamos viendo las que demandas por razón de la materia, o sea, al leernos qué es lo que pide en la demanda, ya sabemos que por la materia, da igual cuál sea la cuantía, que eso siempre nos lo ponen aquí. Nada, han Pues, contestado todos 6.000 euros. Yaisa, Marcos, Noemi, Carolina, Candelaria. esa es la máxima, cuantía máxima para... ¿Vale? Y para los que ya hemos dado una vuelta al temario o ya no sabemos civil más o menos porque lo hemos visto muchas veces en el juzgado, una pregunta que va muy relacionada con esto, aunque no tiene nada que ver. En un verbal, ¿cuál es la cuantía máxima para poner una demanda sin procurador o sin abogado? Y sin abogado. ¿Recuerdan cuál es la cuantía máxima por la que yo podré poner la demanda sin procurador y sin abogado? Y te están contestando Rosa, Ángel, Yaisa. Algunos saben. Sí, 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 sí. 2.000. Bien, bueno, 2.000 eurillos. Bueno, está bien, está bien. Ahí podré ir hasta ahí sin abogado y sin procurador. Vale, que no exceda de 2.000. Quédense en el verbal también con el no exceda. Ordinario, Sí. exceda de 6.000. Verbal, no no exceda de exceda. 6.000. Bien. Quédense con todo eso a la hora de estudiar. Vamos a ver, aquí hay algunas cositas que vamos a ir viendo, definiendo un poquitito, pero vamos, son fáciles. Por razón de la materia. En las 4 primeras las podemos incluir siempre en que lo que estamos protegiendo, esas demandas, piden la tutela de la posesión. Tutela de la posesión, tutela de la posesión, tutela de la posesión. Y ahora veremos un poquito en qué difieren, ¿vale? Pero todas las podemos meter ahí, no porque sea exactamente eso o solo eso, sino porque nos es más fácil aprendérnoslas, ¿vale? De cara a la pregunta de oposición, que no nos va a pedir que definamos todas estas cuestiones. Pero miren, la primera materia que va por verbal son reclamación de cantidades, aquí está el que falta, impago de rentas y cantidades debidas, fundamento impago de la renta del arrendatario. Esta es, si se fijan, la que dejamos fuera en el ordinario. Todas las demás de arrendamientos iban, excepto reclamación de cantidades de la renta asimiladas o expiración del plazo contractual o legalmente, ¿vale? Además de eso, ¿qué pretendemos? Recuperar la posesión de la finca. Vale, perfecto. Estamos pidiendo una tutela de la posesión, que me devuelvan mi piso, porque el inquilino no me paga. ¿A quién se lo vamos a dar? Pues al dueño, al usufructuario que ha sido perturbado en ese ejercicio, dice además, o a cualquier persona con derecho a poseer una finca rústica urbana que le fue dada en arrendamiento, ordinario, financiero, parcería, todas las modalidades contractuales de arrendamiento, ¿vale? Vamos viendo que la posesión, fíjense lo que vimos el otro día, de que los verbales tienen una materia que habla siempre la ley de tutela sumaria de la posesión o un procedimiento sumario frente a los procedimientos más largos y que lo que hacían era resolver definitivamente la cuestión. Si ustedes se fijan, en los derechos reales que vamos a ver, que hay desde la propiedad hasta el uso y disfrute, derecho de vista, etcétera, etcétera, la posesión se perfila como un derecho que yo tengo, un derecho real sobre una finca o sobre una cosa, pero es un derecho muy temporal, muy provisional. Tengo derecho a tenerla. La posesión es la mera tenencia de una cosa o de una finca. Si es una finca, también va unido el usufructo, el derecho a usarla, como dice, pero no es una cuestión permanente. Si yo tengo un arrendamiento, tengo la posesión porque tengo las llaves del piso y puedo usarlo, tengo el usufructo, pero no va a durar siempre. No es como el pleno dominio, como la propiedad, que es otro derecho mucho más completo. Ambos son reales, derechos reales, pero la posesión es como provisional, ¿ya? ¿Vale? Puede cambiar rápidamente y no siempre es indefinida, salvo transmisión, ¿vale? Esa es una de las diferencias principales. Luego tendrá un poquito más de sentido todo esto. En el punto segundo, como materia para el juicio verbal, también nos dice que lo que queremos es recuperar lo mismo, una finca rústica urbana, pero en vez de con un contrato de arrendamiento, cedida en precario. ¿Cuál es la diferencia aquí? Dicho en bruto sería que no hay contrato, vale, pero la cesión en precario va un poquito más allá, es decir, una persona tiene la posesión de una finca, no es lo mismo de sin título o sin
como es el fenómeno ocupa, en el que está claro que no hay ningún título para yo tener la posesión, sino que la he ocupado con K, vamos a decirlo así, sino que existe, aunque no esté escrito, un consentimiento del dueño, una simple tolerancia del dueño, una situación en la que a lo mejor de forma verbal o por lazos familiares el dueño ha permitido que la posesión la tenga el familiar. Oye, te puedes quedar en la casa de la finca o en el cuarto trastero mientras te buscas otra cosa. ¿Ves? Ahí ya existe. No está escrito, pero hay una gracia o una concesión del dueño. Te dejo que te quedes, te dejo estar allí. O simplemente el dueño ha visto que te metiste ahí, ay, pobrecito, pues déjalo. Lo ha tolerado, ¿vale? Ese es el precario, eso significa el precario. Cedida en precario. La posesión está, pues mientras no me oponga yo a ella. Desde el momento en que yo simplemente no quiera que estés allí, pongo en marcha un juicio verbal para, de manera sumaria, recuperar la plena posesión. Oye, a este tío que está allí porque yo le consentí estar, ya no quiero que esté. No tengo que justificar nada más, ¿vale? Entonces, se interpone este juicio verbal que también tutela la posesión. Quiere que la posesión plena corresponda a las personas que lo pueden tener. Puede ser el dueño, puede ser el usufructuario con derecho o cualquier otra persona con derecho a poseer, ¿vale? Puede ser incluso el inquilino. Yo tengo un contrato de alquiler, te dejo quedarte en una de las habitaciones y luego no te vas. Oye, quiero que la posesión sea plena, pues yo puedo ponerlo, ¿vale? Esa tutela sumaria. En tercer lugar, seguimos protegiendo o tutelando la posesión de manera sumaria y esta vez lo que hacemos es coger como base no un contrato de alquiler, no un precario, sino una herencia. ¿Vale? Aquí hay una serie de bienes, no tienen por qué ser inmuebles, pueden ser muebles o inmuebles, y lo que quiero es que a los herederos o a quien lo haya adquirido por herencia, sucesores o herederos, se les ponga en posesión. Pues en principio lo puedo hacer siempre y cuando esos bienes no estén a su vez poseídos, bien por el dueño o bien por el usufructuario. Si hay alguien que los está poseyendo con derecho, por así decirlo, pues no cabrá interponer este juicio verbal. Nos tendríamos que ir a discutirlo en un ordinario quién tiene el derecho a poseer, ¿vale? Sería un ordinario. En cuarto lugar, y terminamos las tutelas de la posesión, tutela rápida, siempre que vean lo de sumario, recordar, tutela rápida sin entrar, sin impedir que haya nuevos juicios sobre el fondo de la cuestión, ¿vale? Sobre la tenencia o posesión de una cosa o de un derecho, simplemente porque se le ha despojado de la posesión. Pues simplemente yo tenía algo en el cuarto trastero, me lo ha cogido el vecino para usarlo, no me lo devuelve, yo tengo que conseguir esa posesión, lo pongo y ya está, no hay ningún problema. Tutela de la posesión de cosas o derechos. El derecho, el más frecuente que tenemos es cuando yo tengo derecho a pasar por un camino y lo que me hace el que se cree dueño del camino, sea o no sea dueño, que eso se podrá ver en otro juicio, es ponerme una valla, unas piedras, un coche atravesado o lo que sea. Esto, por lo menos en el partido de la Orotava, en los altos de la Orotava, suele ocurrir mucho entre fincas rústicas, donde no está claro esa servidumbre de paso, esas serventías no están claras y de repente pasamos de las palabras a los hechos y de repente no puedes pasar. Pues bueno, pues una tutela sumaria. No estamos discutiendo la propiedad, ni siquiera estamos discutiendo el derecho de paso, sino que me acreditas que tenías ese derecho y que ahora se te impide, te han perturbado en su disfrute. Pues verbal que te pego y a resolverlo, ¿vale? Hasta aquí las tutelas de posesión. Nos quedan unos cuantos más que son otras materias que también van por juicios verbales. Estas también son muy típicas de preguntitas, pero son fáciles, porque son materias que se nos van a quedar enseguida en la memoria, porque no suelen ser tan frecuentes. Si queremos, con carácter rápido, sumario y sin entrar en el fondo de las cuestiones o permitiendo que luego se discutan otras cuestiones relacionadas, queremos suspender una obra nueva, el caso más típico es porque se está levantando un edificio y creemos que las columnas del garaje las están poniendo en la finca de mi tía. Pues va mi tía y pone lo que antiguamente se llamaba los interdictos de obra nueva, es decir, pido la suspensión y oye, de momento me lo suspenden. Ahora vamos a discutir si esos pilares del garaje están o no están en la propiedad y cuando se resuelva,
o antes si se avalan las cantidades, usted reanuda la obra y la continúa. ¿Vale? Lo que era el interdicto, dime. En el apartado 4 te falta una coletilla que metieron con la reforma. Sí, Lo pero... de la, eso dale, dale. ¿Lo viste eso? Lo de la plena Sí. recuperación de la vivienda siempre que se hayan visto privados. Es que esa parte, como la vemos en el 440 y siguientes Vale, del vale. verbal, de momento lo quité, porque Sí, lo además, ves en el desahucio. claro, va con el desahucio y Vale, vale. es justo un proceso sumario realmente, pero prefiero Sí, vale, verlo vale. aparte, sí. Perfecto, perfecto. No sé si lo tienes en las preguntas, pero va en el Sí, verbal. no. Esto lo tengo en el tema con los desahucios Con los porque desahucios, eso. lo acabo de Correcto. ver ahora, sí, lo acabo de ver Sí. ahora que la coletilla esa entra Lo, entre otras. lo veremos aparte. Lo que tienen para que no se Perfecto. olviden, toda la cuestión del desahucio va por el juicio verbal. O sea, no hay ningún problema con eso. ¿Vale? Lo que hizo la reforma, pero lo veremos en el verbal, es introducir un procedimiento sumario que está orientado a la recuperación del piso. ¿Vale? No está orientado a resolver el desahucio ni nada, sino que es principalmente orientado a recuperar la posesión. Es una tutela sumaria de la posesión. Por eso la ley lo mete en este punto, ¿vale? Pero yo lo he querido quitar porque lo vemos todo con el desahucio. Pero bueno, si quieren lo ponen ahí de coletilla o tenerlo en mente, que lo veremos, Y ¿vale? ellos, si lo están siguiendo por la ley, les salta eso. En el punto cuarto, verán que podrán Exactamente. pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento. La persona Efectivamente. física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, Correcto. las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerle, las entidades públicas propietarias o poseedores legítimas de vivienda social. Esa es Correcto. la parte, digamos, que vamos a ver cuando veamos el desahucio. Okay. Efectivamente, cuando veamos la modalidad de ignorados ocupantes y cuando veamos Sí, el fenómeno ocupa, puesto que esa reforma se ideó para eso, ¿vale? Esa posibilidad para no prolongar tanto esos desahucios que se llamaron express y que iban tardando mucho. Bueno, ya lo veremos con calma. Recuerden en ese punto, ya que lo sacamos a colación, que todas esas cositas de los desahucios están repartidas por la ley. Tenemos desde el 249 que estamos viendo, 441, en ejecución tenemos el 703 y algún otro más referido solo y exclusivamente al desahucio por falta de pago o en estos casos. Tenemos, sí, 450 también, unas cuantas reformitas que están salpicadas por ahí, pero bueno, nosotros nos haremos la idea de que están dentro del proceso de juicio verbal, ¿vale? Bueno, dijimos la suspensión de obra nueva, vamos a decir también otra materia que entra, que sería cuando se insta que el tribunal acuerde si se demuele una obra, si se derriba un edificio, un árbol, una columna o cualquier otro objeto análogo, siempre que esté en estado de ruina o amenace causar daños a cualquier persona, en este caso a los que reclamen. Pues se puede pedir que se cause la demolición, sobre todo de edificios. A veces ocurre con árboles que están, yo qué sé, son simbólicos y no pueden ir los bomberos a quitarlos. En fin, algunas cuestiones así extrañas que puedan amenazar la seguridad de alguien, se interpone esto. Todo esto antiguamente eran interdictos, procedimientos muy rápidos, muy sencillos. En este caso los canalizamos por el verbal con carácter sumario también, ¿vale? El punto 7 nos habla de derechos reales inscritos en el registro de la propiedad. Yo se los he puesto aquí en rojito para que sepamos cuáles son y que me hayan sido perturbados. Como derechos reales, tal cual dice el Código Civil, tenemos a la propiedad, tenemos el usufructo, tenemos la servidumbre, en Canarias también tenemos las serventías famosas, que son lo mismo pero no es igual, vamos a decir. Tenemos la hipoteca, tenemos la prenda o la dación en prenda y tenemos tres derechos antiguos que prácticamente han caído un poco en desuso: antícresis, enfiteusis y censo. Yo ni siquiera voy a entrar en eso, son contratos en los que bien con un bien inmueble, una finca casi siempre, se pacta determinada prestación, tipo medianero, tipo contrato, en la que yo voy a recibir una cantidad anual o semestral a cambio
de realizar determinadas prestaciones. En unos casos se pone como garantía el inmueble, en otros casos se fija un canon y ya está, y en otros casos se pone algún tipo de vinculación con la hipoteca que se haga sobre la propia finca o lo que sea. Ni se preocupen de esto, son cuestiones que además están totalmente en desuso, pero forman parte de este punto, ¿vale? Cuando tenga que pedir la tutela de derechos reales que se pueden inscribir en la propiedad, en el registro de la propiedad. Juicio verbal para que se me restituya en esa vulneración que se me está perturbando, que me están perturbando, ¿vale? El tema de alimentos debidos, nosotros estamos muy acostumbrados a verlos en familia, en ese caso se reclama a través del procedimiento de familia que sea o la ejecución, si es lo que tengo, pero los alimentos pueden ser más amplios, no siempre son para con los hijos menores, sino o mayores de edad dependientes económicamente, sino que por acuerdo entre las partes o por incluso alguna disposición legal, el Código Civil lo establece, se puedan fijar en favor de otros familiares o incluso otras personas, ¿vale? Si yo me comprometo ante notario a pasar alimentos a mi tía abuela porque sí, porque la quiero mucho y la voy a cuidar hasta que, pues si no lo cumplo, se me podrá reclamar, ¿vale? Juicio verbal en reclamación de alimentos debidos, en su más amplio concepto. En el punto 9 hablamos de la que nos habíamos dejado antes del juicio ordinario, la rectificación de hechos inexactos y perjudiciales. Y en el 10 y el 11 nos habla de cositas muy concretas de las ventas a plazos, ¿vale? Hay unos contratos que se registran y que se contienen en modelos oficiales o formalizados. Hablábamos de eso de las condiciones generales, pues este es un buen ejemplo. Ya nos viene dado cuando compramos un televisor a plazos, con o sin préstamo, cómo lo vamos a pagar, qué televisor compramos, si se trata de un leasing, una compra, una opción de compra, etcétera, etcétera. Todo eso viene ya y viene en un modelo estándar, ¿vale? Si el comprador de todo esto incumple, nosotros podemos como empresa o como vendedores poner con carácter sumario una demanda en la que solo queremos que se le sentencie a la persona a la cantidad que sea y que yo pueda ejecutar directamente precisamente con el bien que ha sido financiado, adquirido, comprado, dado en leasing, etcétera, etcétera, y lo pueda recuperar inmediatamente o ejecutarlo, ¿vale? Con lo cual, la persona le quitaremos la televisión, computaremos ese precio al precio que sea en lo que me debe, seguiremos ejecutando si me falta más dinero. Pero voy directamente sobre el bien financiado o adquirido a plazos, ¿vale? El número 11 viene a ser lo mismo, pero lo que quiero hacer en este caso es basado en un arrendamiento financiero, no vamos a entrar mucho en eso, también un contrato de venta a plazos, pero en este caso existe una reserva de dominio. Quiere decir que alguno de ustedes se habrá comprado un coche con reserva de dominio. Financiamos la compra y no va a pasar a mi nombre hasta que yo termine de pagar el préstamo. No sé si saben a lo que me refiero. En el registro de la propiedad sigue figurando a nombre del concesionario, yo voy pagando todas las rentas y a los 3 años o 4 años saldo el préstamo y entonces va la gestoría del concesionario y lo pone a mi nombre. Quiere decir eso que me han dejado usar el coche, me lo han prestado, me lo han, mientras lo voy pagando, lo uso, pero sigue siendo de ellos. ¿Qué ocurre? Que si yo dejo de pagar esas cuotas, lo que va a hacer el vendedor es ir directamente a pedirle al tribunal que le entregue el vehículo inmediata. Ahí hay un telefonillo por ahí. Vale, yo lo oía muy alto. Vale, ese tribunal lo que acordará será inmediata entrega del bien sin perjuicio de que luego se aclare lo que sea con el préstamo o podamos poner los pleitos que sea sobre eso, ¿vale? Hay una cuestión importante, es que a veces se pide que se resuelva el contrato de leasing o de compraventa con reserva de dominio y en otros casos no, en otros casos te lo quito, pero no, lo que quiero es que no me lo uses o no lo desgastes, pero quiero ver si puedes pagar o no las cantidades, ¿vale? En empresas que están pasando un bache y de 10 vehículos de flota dejan 3 sin pagar, no me conviene quitar todo el contrato, pues bueno, voy a quitarle los coches y espero un poquito a ver
si se recupera y podemos recuperar ese pago, ¿vale? Hay las dos modalidades, con o sin resolución. Bueno, en el número 12 tenemos la acción en la que yo pido que se cese una actividad de eso, tanto de los de la Unión Europea por posición dominante o competencia desleal, como en otros casos, ¿vale? Aquí se incluyen todas, juicio verbal para una rápida resolución. Y por último, dentro de las materias, los famosos 160 del Código Civil, derechos en virtud de relaciones familiares, derechos de los abuelos a ciertas visitas con los nietos, derechos de alimentos en otros casos, alguna que otra cuestión de custodia, de guardia y custodia, que recoge el Código Civil. En estos casos, juicio verbal, pero añade una coletilla con las peculiaridades del proceso especial de familia. En general, aquí se refiere a las disposiciones generales de los procedimientos especiales, ¿vale? Cuestiones relativas a postulación, representación, pluralidad de partes, intervención del Ministerio Fiscal, algunas cositas que en estos artículos nos ponen como artículos que se aplican a todos los procesos especiales, ¿vale? Ya llegará esa parte, ya la estudiaremos y veremos cómo se hace. Terminadas las materias del verbal, nos queda la cuantía. Aquí viene lo que les decía Seba hace un momento. Cuantía del verbal, demandas cuya cuantía no exceda de los 6.000, acordarse. Y también que no se refiere a ninguna materia. Dudas con estos dos artículos han sido un poquito pesados, pero yo creo que nos quedan bastante claros, ¿no? Hemos ido viendo un poco el contenido y qué son esos derechos, esas materias que atribuimos al verbal o al ordinario. Si no hay duda, no sé si hay alguna por ahí. Vale, no. Pues nos metemos con la otra parte, que no es tampoco tan fácil, ¿vale? Hemos dicho que toda demanda va a tener una cuantía y que esto es importante para, si no hay una materia a la que atribuirle procedimiento, tendremos que fijarnos en esa cuantía. La ley lo define como el interés económico de la demanda. Y el interés económico de la demanda, lógicamente, está basado en el objeto de la misma, en lo que yo pido. No es lo mismo pedir 2.000 euros que me debe el señor que no me ha pagado la renta del alquiler, a pedir la recuperación de una finca rústica en Arona, ¿vale? De 2.000 metros cuadrados con una plantación de aguacateros o lo que sea. ¿Cuál va a ser la cuantía? ¿Cuál va a ser el interés económico? Pues este articulito nos va a decir cuáles son las reglas para yo establecer una cuantía. Va a venir en función de lo que se pida, lógicamente. Siempre que yo pida cantidad de dinero, punto número 1, equivale, la cuantía será esa cantidad, ese importe que yo estoy pidiendo. Ojo, no mezclemos aquí, para los que ya hemos visto la forma de la demanda, no mezclemos aquí que tengo que pedirle los intereses, las costas, condena en costas, si eso es cuantía, no es cuantía, no. Objeto de la demanda, que me pague 2.000 euros más los intereses, entonces meto los intereses. No confundir tampoco la parte de la ejecución principal más intereses y costas, no. Olvidarnos de momento de eso, porque estamos hablando de los declarativos, de la demanda, primer escrito que ponemos, y la cuantía viene determinada por lo que pido, por el interés, por el objeto de la demanda. Por lo tanto, si pido 2.000, esa va a ser la cantidad que pida. Si no pudiera ni siquiera de forma relativa, ¿verdad?, calcularla, le voy a decir al tribunal que es una cuantía indeterminada. Si es una cuantía indeterminada, ¿dónde acabará mi procedimiento? En un juicio ordinario, ¿vale? Pero ya veremos que tampoco es tan sencillo que una demanda no podamos calcular la cuantía, ni siquiera de forma relativa. Muchas veces, cuando ponemos cuantía indeterminada, el tribunal nos manda subsanar y nos manda precisar con alguna regla la cuantía, ¿vale? Que ya veremos que eso el letrado de la administración lo puede hacer. Cuando se trate de pedir que nos entreguen bienes, sean muebles o sean inmuebles, da igual el por qué los pidamos, si es por propiedad, posesión o por algún tipo de convenio que yo haya alcanzado con el dueño. Lo que nos interesará para saber cuánto es la cuantía, cuál es la cuantía, será el valor de dichos bienes al tiempo de interponerse la demanda. Porque aquí también nos van a intentar engañar en las preguntas. Se estará el valor de los bienes
en el momento de su adquisición, en el momento, sobre todo para gestión, son estas preguntitas, conforme al valor de mercado, conforme a 2 tasaciones independientes, respuestas que nos puedan sonar a, coño, me suena que esto estaba en algún artículo, el valor de los bienes al momento de interponer la demanda. Ya luego veremos cómo lo calculan, efectivamente, precios en el mercado, precios de contratación de bienes de la misma clase, esto es labor del abogado, buscarse, por ejemplo, valoraciones oficiales de los vehículos, si son, pues hay unas tablas de Hacienda, o si se trata de fincas rústicas, pues una tasación oficial, una tasación de alguna empresa tasadora, gobierno de Canarias, etcétera, ¿vale? Y tener en cuenta que para los bienes inmuebles nos dice que nunca podrá ser inferior el valor de los inmuebles al valor que conste en el catastro, ¿vale? En el catastro siempre se da un valor calculado pues por los respectivos, por el catastro, que realmente coge los datos de los ayuntamientos y en función de unos cálculos y unas aproximaciones le atribuye ese valor catastral. Pues bueno, nunca va a poder ser inferior, sí va a poder ser superior y nos acogeremos a esas formas de valorarlo. Por otros medios también lo puedes hacer. También aplicaremos esta norma en vez de la posesión o la condena a entregar distintos muebles, distintos bienes, cuando se trate de otras facultades que deriven del dominio, usufructo, uso, derecho de luces, vistas, etcétera. También cuando se trate del propio título de dominio, si soy o no soy el dueño, pues también presentaremos que quiero ser el dueño y acreditarlo y valoro mi demanda en esa cuantía, ¿vale? Calcularé exactamente igual. Esas se las pusimos en pequeñito, derecho a adquirir la posesión, la propiedad o un conjunto de bienes, cuando se trate de la posesión y no sea aplicable ninguna otra regla, es decir, no podamos acudir a ningún procedimiento verbal de tutela de la posesión, pues iremos al que corresponda por valoración de la cuantía, por valor del inmueble o del mueble. Y los famosos procedimientos de deslinde, amojonamiento y división de la cosa común. ¿Tenemos alguna duda con estos 3 procedimientos? Deslinde, está claro, no sé hasta dónde llega mi finca y dónde empieza la tuya. Procedimiento de deslinde, periciales, reconocimiento judicial si hiciera falta, testigos, hijuelas, etcétera, y sentencia. Amojonamiento, sistema para deslindar que existía en la antigüedad, si existen vestigios o no existen vestigios, si se han movido los famosos mojones, ¿verdad? Los puntos, piedras blancas o mojones en sí, de cemento u otro material que delimitan antiguamente, sobre todo fincas o predios rústicos, y lo mismo mediante prueba, juicio y sentencia. Y división de la cosa común, partiendo del derecho que tenemos todos a no estar en la cosa común, es decir, nadie está obligado a permanecer en la indivisión, una finca que pertenece a varios herederos, no la quieren vender, oye, yo tengo derecho no solo a que se reparta, sino que si eso sigue en la indivisión, a poner una división de cosa común, ¿vale? Porque al final hago la herencia y dicen que el 50% es tuyo, el 50% es mío. Pues ahí, si no lo vendemos, no hay acuerdo, tengo derecho a que el tribunal diga que eso ha de dividirse, es decir, ha de convertirse en dinero y la mitad para cada uno, ¿vale? Acudiríamos, si no hay un acuerdo, acudiríamos a el procedimiento de subasta. Bueno, pues esos 3 procedimientos también se le aplica a la hora de establecer la cuantía, el valor de los bienes, muebles o inmuebles, calculados de esa manera. No sé si estoy yendo muy rápido o más o menos bien. Vamos a terminarnos la cuantía, a ver cómo va. Si yo lo que tengo que... Esto ahora se les hace un poco pesado. Verán que cuando empiecen a manejarlo un poco el tema y lo vayan entendiendo un poquito, sobre todo los que lo están viendo por primera vez, pues verán que no es tan difícil. Es más trabajo de memorizar cosas que otra cosa, vamos. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado el verbal, por otro lado el ordinario, por otro lado tendremos lo específico de juicio de desahucio. Entonces tenemos que siempre tener claro a qué corresponde cada punto, ¿vale? Sí. Bueno, no se preocupen que de verlo una y otra vez nos lo aprenderemos. Sí.
Si en lugar de la propiedad o la posesión lo que yo quiero discutir es otros derechos, el usufructo, simplemente la propiedad, el derecho de uso, el derecho de habitación, incluso el famoso aprovechamiento por turnos, lo que veíamos en el sur en el time sharing y todas estas cositas. Todos estos que son derechos que tienen que ver con la propiedad precisamente porque la limitan. Son derechos que se meten ahí en el de propiedad. Si yo tengo el uso, el dueño no la puede usar porque yo tengo el uso. ¿Cómo acredito que tengo el uso de una vivienda? Porque lo puedo inscribir en el registro y sobre todo porque tiene un valor. Cuando yo tengo el uso de 50 garajes en un sótano y los puedo usar, aparcar, alquilar, etcétera, etcétera, viene Hacienda y me dice, oiga, por estos bienes que usted usa, yo le cobro algo, ¿vale? Aquí hay que pagar unos impuestos y declarar, etcétera, etcétera, de ese uso, no de que sean suyos, sino de el interés económico que tiene. Pues acudiremos a esa base imponible tributaria que Hacienda tiene para calcular la cuantía de esas posibles reclamaciones, ¿vale? De esas posibles demandas. Cuando se trate de una servidumbre, una demanda, ¿cómo calculo la cuantía? Pues tengo 3 formulillas o 3 criterios a los que puedo acudir. Mire, el precio que se pagó cuando hicimos la servidumbre. Se supone que una servidumbre entre 2 fincas es un camino, por ejemplo, en el que vamos a poner que las 2 partes han puesto la mitad del terreno. Yo cedo unos metros, tú cedes otros metros y así podemos pasar no solo a mi finca, sino a las terceras fincas. El precio que se pague por ese acceso, por ese derecho de paso, será la cuantía, siempre y cuando se hubiera hecho no antes, o sea, no anterior a 5 años, ¿vale? Si es más allá de los 5 años, si es más allá de los 5 años, sí, si es más allá de los 5 años, ese precio ya no está actualizado. Y entonces tendremos que ir al tiempo de la demanda, al tiempo del litigio. Y ojo que aquí no pone al tiempo de presentar la demanda, o sea que nos pueden complicar más todavía. Las respuestas pueden ser, si fuera más vieja de 5 años la servidumbre, iré a los precios reales, ¿no? Al precio de constitución, al tiempo de litigio, al tiempo de interponer la demanda, a cualquier tiempo o ninguna de las anteriores es correcta. Pues ahí teníamos un problema. Tenemos que recordar que aquí no nos habla del tiempo de interponer la demanda, sino un poquito más genérico, del litigio. Aunque, en mi opinión, el litigio se empieza cuando pongo la demanda. O sea que podríamos impugnarla si fallan ustedes. Pero si nos pone el literal, vamos a intentar ir a lo literal del artículo. La tercera parte es que si tampoco puedo usar esta fórmula, porque no hay una forma... no sé cuánto se pagó por el precio o no sé si realmente mi abuelo pagó aquella en pesetas o en euros, no se sabe, no se puede determinar. Acudiré a una cosa un poco rara, a la 20ª parte del valor de los predios dominante y sirviente. Dominante y sirviente es quien pone la servidumbre y quien se sirve de ella. Siempre hay 2 fincas, pues cogeré una 20ª parte o la 20ª parte del valor de esos 2 predios. Pues bueno, y además tendré en cuenta que no puede ser inferior al valor del catastro, que es lo que nos dijo antes sobre cualquier bien mueble o inmueble, ¿vale? Bien, nos quedan unos cuantitos, vamos a ir viéndolos fácilmente. Si he interpuesto una demanda relativa a si existe o no existe alguna garantía, aval, hipoteca, etcétera, el valor de todo lo que yo haya garantizado. En los casos de aval, pues ya viene definido por el contrato, en los casos de hipoteca, pues también. La finca garantiza tanto de principal, tanto de intereses, tanto de costas. Pues lo que me deba, todo lo que me deba por todos los conceptos será mi cuantía. Si lo que tengo es un derecho a exigir prestaciones periódicas, una renta temporal o vitalicia, unos intereses que yo tengo por la cesión de una finca o lo que sea, importante, el importe de una anualidad multiplicado por 10. Y si solamente son meses, no llega a más años, multiplicado por 10, si no llega a una anualidad, lo que sea, el importe fijado para esa duración, 11 meses, 6 meses. Si usted me tiene que pagar por la cosecha que yo le he dejado hacer en mi finca mensualmente 1.000 euros, pues esos 1.000 euros por 11 meses. Si son 6, 6. Si son 3 años, pues entonces sí calculo una anualidad multiplicada por 10, ¿vale? Es lo que pone y es un poquito raro este punto. Es una forma de calcular la cuantía.
y los créditos realmente, si existe, si es válido, si tiene eficacia o si no, un título obligacional. Estos son básicamente contratos en los que una parte se obliga pues, a devolver una cantidad, ¿vale? Pues calcularemos todo lo que se deba por todos los conceptos y aunque sea pagadero a plazos. Es otra forma de calcular cuantía. Llegamos por último a los arrendamientos de bienes. Aquí hablamos de bienes muebles o inmuebles, salvo que tengan por objeto reclamar solo rentas o solo cantidades debidas. Cogeremos el importe de una anualidad de renta, cualquiera que sea la periodicidad del contrato. Este también es conveniente aprendérselo porque es el contrario a la reclamación de rentas o cantidades debidas, donde la cuantía viene dada por esas rentas y cantidades debidas. Vale. Bueno, la cuantía vendría dada por la materia. Hablaríamos de un arrendamiento por falta de pago, de cantidades o rentas, da igual cuánto me deban, iríamos al verbal, ¿vale? Bien. Cuando se trate de valores no vamos a entrar, esto me parece muy retorcido como para que lo pregunten, pero bueno, sepan ustedes que hay ahí varios criterios en función de si se trata de un mercado de bolsa o un mercado secundario, no voy a entrar. Cuando se trate de una obligación de hacer, pues simplemente convertimos esa obligación de hacer en dinero, es decir, cuánto costaría realizar ese muro, reparar esa obra, cuántos perjuicios me va a causar a mí el que no me reparen ese muro de contención que me han tirado, por ejemplo, pues el importe es el que será tenido en cuenta como cuantía, ¿vale? Para este tipo de demanda. Y por último, si se trata de algo relativo a herencia o conjunto de masas o patrimonios separados, dependiendo de los bienes que integren esa masa hereditaria, aplicaremos una norma u otra norma. ¿Por qué? Porque en una herencia puede haber bienes, puede haber derechos o incluso créditos y deudas. Pues tendremos que ver de qué está compuesto todo el conjunto, ¿vale? El artículo 252 nos establece sobre estas normas algunas especiales. Yo creo que este tampoco es tan esencial. Le podemos echar un vistazo y alguna preguntita tienen en los artículos, pero de momento no vamos a verlo porque es un poquito más lioso. Miren, con respecto a la demanda, nosotros vamos a estudiar a partir del artículo... Perdona, Fran, el hecho de que diga Fran, no vamos a verlo... tienen que echarle un vistazo. Si quieren, yo les adelanto un poco del artículo ese, las preguntas, hay preguntas en el test que están relacionadas con ese artículo. En el apartado 1, por ejemplo, el 252, pues en el apartado primero, en el que tienen ahí, hay una pregunta. Sí. Cuando la demanda se acumula en varias acciones principales que no provengan de un mismo título. A ver, sí, ese. Sí. Ese sigue ahora para abajo. Y donde pone sin perjuicio. Hombre, yo les recomiendo que se lean el artículo, por lo menos. Bueno, eso está dado por hecho. Yo digo que no lo vamos a explicar a tope aquí. Pero tenemos que ir un poco, porque vamos, ver todo procesal, sí, no artículo por artículo, y de esta manera no llegamos a una segunda vuelta ni loco. No, nosotros lo que siempre... Vía test, ustedes se darán cuenta si decimos, mira, este artículo no es tan importante, pero, o sea, por lo menos leerlo y vía test van a tener preguntas de ese artículo seguro. Ya lo verán que en el que hagan la próxima semana les va a pillar una o dos preguntas de ese artículo. ¿Vale? Esta parte es bastante densa en cuanto a prepararla por primera vez. Entonces, ustedes mismos ya verán que los dos artículos principales que hemos visto hoy ya terminarán por sabérselos casi de memoria. Y entonces irán ustedes ampliando un poquito más para que no nos pillen en los otros artículos. En clases no vamos a poder verlo así. La idea es ver un poco esta parte general y meternos en el procedimiento, ¿vale? Ver la demanda, ver la contestación, ver la audiencia previa completa, incluso poder ver cómo es en documentos una audiencia previa, una demanda, una contestación, todas esas cositas, y hasta la fase de juicio y todo lo que es el ordinario y el verbal. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas más preguntas. Esta parte que es necesaria tenerla para afrontar la otra, pues bueno, la iremos viendo
así, lo mejor que podamos, pero sin meternos a tope en todos y cada uno de los artículos. Miren, con respecto a la expresión de la cuantía, hay que saber que el procedimiento se inicia en un ordinario verbal por demanda, que es un escrito que inicia el procedimiento. Eso normalmente, normalmente ya no obligado, se presenta por vía LexNet, se presenta ante los decanatos de los partidos judiciales y se reparte conforme a normas de reparto a los juzgados que van a ser competentes, ¿vale? Esa demanda, entre otras muchas cosas, debe llevar expresamente la cuantía del procedimiento. ¿Cuál es la cuantía de la demanda? Y esa cuantía, normalmente el abogado que hace la demanda la tiene que haber calculado con los artículos que acabamos de ver, poniendo el número del artículo y poniendo de puño y letra, o sea, escrito el valor, poniendo cuál es la cuantía de la demanda. Eso va a ser esencial, junto con la materia, para determinar si lo vamos a registrar como un procedimiento de juicio ordinario o como verbal, ¿vale? Además nos dice el artículo que hay que ponerlo con claridad y precisión. No vale decir arriba más o menos 1.000 euros. No, ¿cómo que más o menos? Póngame 1.050,27, ¿vale? Eso sí es claro y sí es preciso, ¿vale? Y no me ponga de las antiguas pesetas, no, póngame la cantidad exacta, la cuantía. La única excepción que se puede indicar de forma relativa, ¿por qué? Por justificar que, oye, no lo puedo calcular bien porque hay cosas que me faltan, porque no sé exactamente cómo calcular el interés económico, pero yo sé que sobrepasa el juicio ordinario tranquilamente, por lo menos lo iguala. Yo sé que va a ser un ordinario. O bien, por el contrario, oye, tranquilo, que esto no llega a 6.000 euros ni de broma. Estamos hablando de un máximo de 1.500 euros, aunque no sé si está entre 1.400 o 1.450, porque, ¿vale? Cuando dice que hay que justificar debidamente, es eso. Me faltan 50 euros que no tengo muy claro que estén ahí para incluirse o no, ¿vale? En ningún caso lo que no puede hacer el actor es indicar que esto va por juicio verbal porque sí, y ya está. O ni siquiera decir, bueno, yo pongo un juicio, ya que la cuantía la diga el tribunal o que lo que diga el demandado. No, ¿vale? La carga de determinar la cuantía corresponde a quien inicia el procedimiento. Por último, en cuanto a la expresión de la cuantía, si no puedo verdaderamente determinar la cuantía, ni siquiera de esta forma que me permite la ley, diciéndole que, oye, que no llega al verbal, a pasarse del verbal, o que ni siquiera, o que supera con creces el ordinario, pues le tendré que decir que no se puede calcular y que es indeterminada. Y por lo tanto, se sustanciará toda la causa conforme al juicio ordinario por cuantía indeterminada. Ya hemos dicho que esto no ocurre muchas veces y que lo que suelen hacer los tribunales es mandar subsanar porque entiende que sí que se puede determinar la cuantía. ¿Vale? Precisamente el 254 es el que me habla de que es función del letrado de la Administración de Justicia. Ojo porque este artículo sigue manteniendo secretario judicial, pero bueno, yo ya les he cambiado algunos, otros no. El letrado de la Administración se puede dar cuenta al minutar o al examinar la demanda, que es lo primero que hacemos, que el valor que se le pone o la materia no se corresponde. Tenemos una inadecuación de procedimiento por razón de la cuantía o por razón de la materia. Inadecuación de procedimiento, una frase, un concepto que hay que aprenderse. El procedimiento elegido por el abogado es el inadecuado, bien por la cuantía o bien por la materia elegida. ¿Qué hacemos? El letrado le da directamente el cauce que entienda que corresponde. Aunque me haya puesto usted ordinario, si yo creo que por la materia o la cuantía es verbal, lo registro como verbal, lo inicio como verbal. Y usted ya si quiere recurre en revisión al tribunal sin efectos suspensivos. Todo esto para los de gestión, recurso directo de revisión. Sepan que el recurso directo de revisión solo cabe cuando expresamente lo dice la ley. Si no, tendré reforma y posterior revisión, ¿vale? Y saber que se interpone y resuelve el de revisión ante el tribunal del juzgado, ante el tribunal que ha recibido el procedimiento, y saber que lo de los efectos suspensivos o no suspensivos es lo mismo que veíamos. Dijiste reforma, sería reposición en civil. ¿Qué dije? ¿Reforma? Sí, es reposición, sí, perdón.
reposición, y contra el que resuelve la reposición, revisión ante el juez, ¿vale? ¿Quién resuelve la reposición? El mismo que lo dictó. Si es una providencia, la resolverá el juez. Si es una diligencia de ordenación, el letrado de la administración. Y los efectos suspensivos o no, recordar que lo vimos también como en un solo efecto o en ambos efectos, suspensivo y devolutivo, ¿vale? En este caso no hay devolutivo porque no sube a ningún órgano superior o jerárquicamente superior. Hablaríamos de que no tiene efectos suspensivos, solamente se lo enviamos al tribunal, que lo podemos llamar devolutivo, ¿sí? El efecto de que del letrado pasa al tribunal sí puede ser considerado devolutivo. Y no suspende el trámite. Ese juicio se empezaría tal y como dijo el letrado, ¿vale? Para traducirlo. Terminando, Fran. Sí, pues terminamos con este. Vale, si el letrado al examinar la demanda lo que dice, entiende que la cuantía que nos han puesto no es correcta y que es una cuantía indeterminada o indeterminable, también por diligencia de ordenación directamente lo encausa por juicio ordinario, aunque el abogado nos haya puesto una cuantía de verbal o haya determinado que va por juicio verbal, ¿vale? Y con respecto a las subsanaciones que hemos venido hablando, vamos a intentar, la norma es que no se inadmitan las demandas, la norma es subsanar en todo lo posible, pero eso no quiere decir que siempre se subsane, ¿vale? En primer lugar nos dice que de oficio corregiremos errores aritméticos o errores al determinar la cuantía. Perfecto. De oficio se corrigen, se registra y se tramita igual. También cuando nos hayamos equivocado en la norma de la cuantía y hayamos elegido pues una renta anual o una renta de 2 años cuando es una renta anual, pues bueno, eso de oficio se puede corregir por el letrado y ya seguimos el procedimiento. La única condición es que podamos hacerlo, que en la demanda esté verdaderamente explicado todo para poder determinar la cuantía de una manera simple, es decir, con la calculadora que nos da la Dirección General. Con una calculadora de sumar y restar, yo puedo subsanar esos fallos que he advertido en la demanda. Sigue el curso que corresponda, por ordinario o por verbal. Y ojo a la pregunta, en ningún caso lo que venimos diciendo. El tribunal puede inadmitir porque crea que el procedimiento elegido por razón de la cuantía es inadecuado. Lo que va a tener que hacer es mandar subsanar. Oiga, me ha puesto usted juicio ordinario y la cuantía 5.900 euros. Hay un error, tiene que ser verbal. ¿Por qué? Porque vamos por la cuantía. Y lo último, pues bueno, si no me dice qué juicio corresponde o solamente me dice un juicio sin cuantía y no me lo subsana, no le daré curso a los autos hasta que no subsane el defecto de que se trate. Esta parte en la práctica no se viene cumpliendo mucho. Los tribunales inadmiten. También con parte de razón, aunque ponga esto. Oiga, le he dicho que subsane, le doy un plazo, le apercibo de inadmisión y no lo hace. Inadmisión. Al final, oye, no es porque no lo haya subsanado, sino porque no me da tiempo, no me da otra alternativa. Si le damos a subsanar, plazo 10 días. Pregunta de examen también. ¿Vale? El plazo para subsanar las cuestiones de cuantía o de inadecuación de procedimiento, 10 días. Y ahí me quedo, porque no nos va a dar más tiempo. Sí, nos queda el 255, ¿no? Sí. Nos queda ese y nos quedan 2 preguntitas que yo tengo aquí resaltadas del propio 255, pero bueno, las vemos a primera hora fresquitos el próximo día, que son importantes, ¿vale? Con respecto a la inadecuación de procedimientos. Sí. El 255 es importante. Vale. Bueno, de hecho, la tarea para la próxima semana va de lo que acaban de ver hoy, del 249 al 255. Y del Tratado de la Unión Europea, no del Tratado de Funcionamiento, sino del Tratado de la Unión Europea solo, del artículo 1 al 31. Ahora les mando la fotito al grupo. Y vale. Los test los tienen ahí en el enlace, en los test de hoy. Sí, yo el próximo día... Ay, dime, Elisa. Ahora te digo. No, dime, Seo, el test. Mira, el del tema 16 es el test 1. Vas a test.
y vas al tema 16, es el test 1. Vale. ¿Y el otro? Y el otro vas al tema 5. Y te digo ahora. Tema Y es, 5. creo que es el test 2, me parece. ¿Le pusiste los enlaces por aquí, Seba? Sí, Ah, sí, el 2, lo el digo. test 2. El Vale, 2, vale. en teoría, no sé si por aquí los que empezaron hoy, como veo Rosa por aquí, dándole al enlace te lleva directamente al Sí, test que al test vamos de a la hacer. plataforma, Rosa. Cualquier cosa nos dice si lo vas a hacer ahora o si... Porque Hombre, no, si claro, te habrá sido muy... No ha habrás sido estudiado la otra parte. un O sea poco, que si has visto materia, pues sí, si no te va a ser un poco complicado. eso, no te preocupes. Ya la próxima semana sí te puedes unir al carro. Exacto. ¿Tú Bueno, la la pusiste, idea... la pusiste en el grupo? no lo sé, tengo que mirarlo. Para mandar la tarea y que la coja. Vale, no sé si te puse en el chat, Rosa, si me lo ves por aquí, me Sí, en preguntas. el chat, Rosa, en el chat que tenemos aquí, si te das cuenta, hay 2 enlaces en azul. Espera, te lo pego otra vez. Ay, Dios. Está un poquito más arriba. Lo voy a cortar y pegar otra vez. Sí, uno que acaba en 85 y otro acaba en 258. Uno lo acabo de pegar Sí. y ahora voy con el otro. Que no es tan fácil ahora. Mira, a ver si no lo pego yo. Sí, ya lo tengo. En teoría, Rosa, pinchando ahí te manda directo al test, ¿vale? Solo tienes que poner nuevo intento o realizar intento, pinchándolo se puede hacer. Pruébalo para verlo, pero claro, no has podido estudiar eso porque estás recién bienvenida. Así que no te preocupes. Chicos, lo último, la idea el próximo día es ya empezar desde la demanda, contestación y reconvención, lo que tienen en pantalla. Si nos da tiempo, ver una audiencia previa completa, ir viendo paso a paso los trámites y las posibles preguntitas trampa que tenemos ahí, ¿vale? Si nos da tiempo, yo creo que sí, que podremos llegar incluso a terminarla completa. Vamos a ver, ¿vale? Así que ánimo ahí con ese test y ya me callo yo.